Pido a los hermanos que abran su Biblia no Evangelio de Juan 11, versículo 3. Juan 11, versículo 3. A palavra do Eterno fala assim: E as suas irmãs mandaram dizer: Senhor, es que aquele a que tu amas está enfermo. El mensaje desta noite ou desta tarde é poder desenvolver en un modo fácil que entendamos el amor que disciplina. Muitas vezes eu me he perguntado por que Jesus não deixou nada escrito quando ele tinha 10 anos, 12 anos, 20 anos. Por que não se fala nada da infância de Jesus? Somente tem dois versículos que nos falam que quando ele era pequeno, seus pais lo apresentaram no templo e já depois, quando o menino tinha 12 anos, regresaron de nuevo a Jerusalén, no templo, y que Jesús estaba sentado enseñando, falando con los rabinos de ese tiempo. Ya después ahí no se fala más de Jesús. Si nosotros nos ponemos a pensar el por qué, Dios nos lo revela, porque se comenzó a dejar escrito los enseñamientos de Jesús solamente cuando el Espíritu de Dios en toda la su plenitud deseó sobre Jesús. Entonces, en ese momento, el Padre permitió que se comenzara a tener registro de los enseñamientos de Jesús. Antes de eso, si Jesús hubiera dejado una fotografía suya, si Jesús hubiera dejado algo escrito, sería algo na carne y no sería espiritual. Y nosotros tenemos que comenzar a definir qué es lo que acepta el Padre y qué es lo que Él no acepta o lo que no funciona. Cuando fueron a hablarle a Jesús, aquel que tú amas está enfermo, si hubiera venido una persona a hablarme así, aquella persona que tú amas, con la mía naturaleza humana, yo hubiera dejado todo lo que estoy haciendo y hubiera corrido a ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos o vivimos una definición de amor humana. En vez, en el judaísmo antiguo, las raíces hebreas de la fe, la palabra amor es ahabá y no tiene nada de alianza con el tipo de concepto que nosotros tenemos de ese amor entre dos personas, un amor que depende de la persona, un amor pasional. En el hebraísmo profundo, la palabra amor significa sin dependencia, sin odio, sin ignorancia. Esa es la etimología de la palabra amor. Cuando a Jesús le falan, aquel que tú amas está enfermo, o texto nos relata que Jesús no hizo nada. Jesús no se presentó cuando Lázaro estaba enfermo. Jesús no se presentó no funeral de Lázaro. Jesús esperó 4 días hasta que las carnes de Lázaro llegaban mal para presentarse. Y es aquí que vamos a desenvolver el tema, el por qué Jesús esperó todo ese tiempo. Y no fue dirigido por un sentimentalismo humano. Muchas personas cuando escuchan del Evangelio entran con una emoción muy grande, con mucho entusiasmo, como cuando María y todo el pueblo de Israel habían atravesado el mar Vermelho. La palabra de Dios nos fala que tomaron un pandero, hicieron muchos cantos, lobaron a Dios, pero a la primera dificultad
A la primera adversidad comenzaron las murmuraciones, comenzó el desánimo. Eso nos muestra que si nosotros vamos a seguir a Dios suavemente, emocionalmente, cuando nosotros vamos a seguir a Dios emocionalmente, no va a funcionar, porque nosotros vamos a desenvolver un tipo de fe solamente con lo que vemos. Cuando Dios pasaba a caer el maná do céu, todo el mundo estaba contento. Cuando Dios resolvía los problemas en el desierto, les daba carne, les daba alimento, todo el mundo era contento. En el momento que tuvieron una adversidad, comenzaron a abandonar el camino de Dios, la obediencia, y muchos quisieron regresar en Egipto. Aquí tenemos a Marta. Dos hermanas fueron a chamar a Jesús. María representa el espiritual y Marta representa ese servir a Dios en las emociones. Yo tengo un problema y quiero que Dios me lo resuelva rápido, porque la mía fe está basada en lo que yo veo. Y esa fe significa que usted está espiritualmente caminando en el desierto, porque en el desierto usted necesita de milagres para acreditar en Dios. En el momento que usted no ve milagres, usted se va a desanimar. Y la palabra falaba también así: Josué ya está velho y ainda falta mucha tierra por conquistar. Entonces, no importa que usted tenga 50 años en el evangelio, que tenga 50 años orando, jejuando, porque ainda usted tiene muchas áreas de su alma de conquistar. Y tenemos que entender que nosotros estamos aquí en la tierra para combatir, porque la heranza, la promesa era: todo lo que tu pie pise, você va a conquistar. No llanta ser heredero, no llanta que yo tenga una buena heranza, si yo no voy a disfrutar de la heranza. Y la promesa de Dios, yo ya te la di. Ahora tienes que ir tú a conquistarla, porque todo lo que você pise con su pie va a ser tuyo. Y ese es algo que se ha perdido o que yo he notado cuando he hecho mis viajes en Brasil, en que la mayoría de las iglesias falan mucho de milagros, mucho de prosperidad, pero no falan de edificación y restauración del alma para combatir. El mensaje que Dios dio a Moisés fue este: va del faraón para que fale que deje salir mi ejército. Entonces Dios a nosotros nos ve como soldados que tenemos que combatir, tenemos que tener el buen combatimiento de la fe. Las dos hermanas, cuando Jesús no fue ahí, ¿cuál fue la actitud de Marta? Amargura, comenzó a protestar. Cuando llegó finalmente Jesús, porque Jesús tenía un propósito que no era hacer su voluntad, mas hacer la voluntad del Padre. Él tuvo que esperar la dirección de Dios. Y la pregunta es: cuando usted tiene una dificultad, cuando usted llegan los problemas, la enfermedad, la escasez, cuando usted está atravesando el desierto, usted ten confianza en las promesas de Dios. Porque cuando las personas están en el desierto, quieren ver, caminan en los 5 sentidos naturales. El pueblo de Israel en el desierto sabía que atravesando el Jordán iban a encontrar una tierra donde emana leite y miel, donde todo es prosperidad, donde iban a tener casas que ellos no edificaron, pero no acreditaron en la palabra de Dios. Ellos mandaron a 2 espías para que miraran si era verdad. Y nosotros no podemos estar siempre en la primera fase de la restauración del alma, que yo necesito ver y dependo de milagros de Dios. Yo tengo que comenzar a acreditar en las promesas de Dios y a dejarme rolar.
de Dios y direccionar de Dios y no querer ir enfrente con mis sentimientos. Cuando llega Jesús, la reacción de Marta fue, sí, Señor, si tú hubieras llegado, Él no hubiera sufrido, Él no hubiera agonizado, Él estaría vivo. Y Jesús le fala, si tú acreditas, verás la gloria de Dios. Y la reacción de Marta fue, escuchaba la palabra, pero no permanecía en esa palabra. Marta sí tenía mucha obediencia. Él representa a la persona que se compra un terno, se compra una Biblia, va todos los sábados o todos los domingos de culto, mas presta culto, pero no escucha la palabra de Dios porque no puede ser espiritual. Él solamente está caminando en un ritual religioso y él necesita ver. Son las personas que no tienen paz porque ellos quieren ver cuándo llega Dios, cuándo llega Jesús y viven en una angustia, en una agonía. El salmista lo faló en el Salmo 73, versículo 17. Él no comprendía por qué el mal fructificaba, por qué no acontecía nada a los malvados. Y él seguramente vivía una vida frustrada, y Dios no quiere una vida frustrada como Marta, en el cual, cosa falaba el salmista, hasta que entré en tu templo comprendí tus preceptos, comprendí tus planes, porque seguramente él falaba, Señor, yo oro todos los días, faço shacharit, faço la oración a mediodía en la noche, jejuo, me consagro, y estoy pasando aflicciones, estoy pasando problemas, tengo un espino en la carne, porque nos han mal enseñado que si você acepta a Jesús como Señor y su Salvador, você no va a tener problemas. Y si algo tenía Yahshua de Nazaret, el grande rey ungido, el grande mestre, nuestro mestre, él siempre habló claro, él no engañó a ninguém, él no fue un actor. Él faló, en este mundo, vocês van a tener adversidades, pero confía. Nosotros tenemos que desenvolver un bitajón. En hebreo, bitajón significa confianza, aprender en confiar, aprender a descansar en Dios. El propio Pablo, lleno de revelación, grande rabino, había tenido visiones desde el tercer seo, tenía poder de profecía. Por él, el espino en la carne representa el cáliz de amargura que todos nosotros vamos a tener que beber, porque él faló, para que yo no me llene de orgullo. 5 veces he sido machucado, azotado por los judeos. He pasado fame, he pasado necesidad, he estado todo un día y toda una noche en mar, en naufragio, lo picó una serpiente. Pero si él hubiera tenido una fe de Marta, que solamente quiere ver milagros, solamente quiere ver a Dios cuando venga a resolver los problemas, se hubiera desanimado, hubiera abandonado. Y eso es lo que está aconteciendo. Tenemos muchos miembros en las iglesias, crianzas, no personas adultas, porque son personas que necesitan ver para creer. Y aquí no funciona porque nosotros, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, lo deja muy claro, que nosotros no caminamos por vista, mas por fe, fuerza espiritual, bitajón y jabaná, que significa una actitud de confianza. Mas si você solamente está atrás de la benzoa, solamente atrás de la necesidad, você fica nervioso, você fica con ansia, você fica preocupado. Dios no trabajan en la dimensión espacio-tiempo como nosotros.
Nosotros vemos que el mal parece que está ganando y no entendemos los propósitos de Dios. Pero cuando nosotros dejemos nuestro cuerpo natural aquí en la tierra, vamos a entrar en la dimensión de Dios donde ya no existen otras voluntades. Aquí existe mi voluntad, la voluntad del diablo y la voluntad de Dios, aquí, en este plano terrenal. Mas cuando nosotros dejamos este plano terrenal, entramos en la presencia de Dios donde solamente existe su autoridad, solamente existe su voluntad y Él no está condicionado espacio-tiempo, porque para que lo que nosotros sembra mucho tiempo, para Dios es un instante. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a crecer, porque se ha perdido las raíces hebreas de los enseñamientos. La doctrina de los apóstolos era fundamentada en Jesús, autor y consumidor de nuestra fe, era Jesús. Y Jesús nos faló que no nos agite nuestro corazón, que confiemos en Él. ¿No faló así? No se turbe su corazón, tengan confianza en mí. Por eso falo que tiene áreas en nuestra vida que nosotros ainda tenemos que conquistar. ¿Cuál es la tua confianza con Dios? Porque cuando llegó María, estaba pasando los mismos problemas que Marta, su actitud no fue así de reproche con Jesús. Cosa hizo María? Se postró en los pies de Jesús y lloró. El espiritual se postra. No entiendo, Señor, tus tiempos. No entiendo por qué tú no llegaste cuando mi hermano estaba enfermo. No entiendo por qué no llegaste a consolarnos en el funeral. Pero te doy las gracias que estás presente. Que no obstante todos los problemas que yo tengo, tu amor me cubre. Que tú no te olvidas de mí. Que tú sabes llegar en el momento justo. Porque si tú hubieras llegado a curar a mi hermano Lázaro, mi hermano Lázaro no hubiera cambiado. Hubiera sido un hombre sarado, pero no salvo. ¿Y qué es más importante? Jesús faló. Curar por adentro, no faló hacia el paralítico. Cosa más importante, falarle tus pecados son perdonados, que sarar su cuerpo, más para que vocês puedan ver, porque siempre había personas que no tenían fe, para que vocês puedan entender y comprender. Te digo, álzate, toma tu cama y álzate. Pero primeramente me tienen que curar adentro, porque Jesús era amigo de los tres, pero los tres tenían una actitud diferente con Jesús. María le interesaba la palabra de Dios, comprenderla, meditarla. Marta le interesaba solamente servir. Es domingo, no tengo nada que hacer, entonces voy al culto. No me pongo a orar, pero toda una cosa mecánica, sin espíritu. Y seguramente Lázaro, ¿quién va a llegar hoy aquí en casa? Jesús me lo saluda y seguramente Lázaro no estaba ni que ir. Si Jesús hubiera curado a Lázaro, para Lázaro Jesús era un curador, un sanador. Como tem muitas gentes, la Biblia siempre ha hablado que hubieron muchas personas sanadas, pero sanidad no significa salvación. Por eso cuando llegaron los 10 leprosos, 10 fueron sanados, mas solamente uno fue salvo, porque fue el que regresó de Jesús. A los otros solamente les importaba ser sanados. En vez a Jesús le interesa la reconstrucción del alma. Y le faló, ¿dónde están los otros? Va en paz, que tu fe te ha salvado. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que Dios trabaja donde nuestros ojos son limitados. Que Dios no está encapsulado en espacio y tiempo. Dios no es que vive 70 y 80 años como nosotros. Una dimensión que usted tiene que trabajar sobre esto. Confianza en Dios y una actitud de humildad. La humildad en el pensamiento hebraico no tiene nada que ver con ser una persona sin criterio. Una persona que se abre,
que se funde, que entrega su voluntad. Todos los grandes héroes de la Biblia, un Daniel, era esclavo, ¿no? Estaba en un lugar de impios, porque estaba en Babilonia, pero él decidió no contaminar su alma. No nos obstante hubieran tantos problemas, no nos obstante hubiera tantas aflicciones, pero nosotros no podemos ser eternos errantes en el desierto. Nosotros tenemos que tener otro espíritu, así como lo tuvo Caleb y Josué, que aunque si ya estaban ancianos, tenían 85 años, falaron: ainda yo tengo las fuerzas como el inicio. Dame la tierra más grande donde están más gigantes para conquistarla. Y cosa fala Dios, por cuanto hubo otro espíritu en mi siervo Caleb, yo lo venceré, yo estaré con él. Entonces, al inicio nosotros tenemos que aprender la obediencia con Dios. Y a través de la obediencia tenemos que desenvolver la confianza. Porque la piedra en la cual nosotros tenemos que construir nuestra fuerza espiritual y crecimiento. Jesús es la piedra angular. Cuando se tenía que hacer una construcción muy fuerte, se metía una piedra resistente. ¿Y cómo hacían los hebreos para poder saber si una piedra angular? Primero metían la piedra en mucho calor, encendían mucho fuego, una temperatura muy fuerte. Y ya cuando estaba la temperatura al máximo, tomaban pedazos de otra piedra angular, Belia, y daban marteladas. Ese era el proceso, porque hay crecimiento en la presión. Y nosotros no queremos nada, nosotros no pensamos que en la vida cristiana no tenemos que pasar ningún, ¿cómo se llama?, desaliento, ningún problema. Entonces tenemos una fe de Marta. ¿Por qué Jesús llegó cuando Lázaro ya había muerto? Porque Lázaro tenía que entender que Jesús no era un amigo, que Jesús no era un sanador, que Jesús no era un clásico profeta que solamente te enseñaba de teoría, mas que Jesús era la resurrección y la vida. Eso es lo que él tenía que entender. 3 personas que Dios ama y 3 tratos diferentes. A María la espiritual tuvo un trato. Marta la religiosa, la que necesita de milagros, la que necesita ver, tuvo otro trato. Lázaro, el que no estaba ni aunque ahí, el que no se preocupa de las cosas espirituales, el que vive de emociones, de momento, apagando la su carnalidad, el que se afasta de Jesús, pero cuando está enfermo quiere a Jesús. Muchas veces seguramente Jesús le faló: Lázaro, fica aquí con nosotros, escucha mis enseñamientos. Está con, no, Jesús, no quiero saber de tus cosas, no estoy aunque ahí. Pero cuando llega la adversidad, cuando llegan los problemas, quería que Jesús llegara rápido. ¿No entendemos el propósito de Dios? Dios llega al momento justo porque no he condicionado que la persona tenga lepra, que la persona esté en una cadella, que la persona esté en una fosa de leones, que caiga en una fosa con serpientes. Dios no ha condicionado de todo esto y tenemos que entender lo que nosotros servimos al poderoso Dios de Israel, el Dios que no tosqueya, que no dorme. Pero repito, no importa que você tenga mucho tiempo la palabra de Dios, ainda tiene muchas áreas que conquistar. Y yo te doy un consejo. Hoy en la noche, piensa cuál es tu Javaná, cuál es la intención, cuál es el propósito, porque tú has decidido de estar en la presencia de Jesús, porque lo has aceptado como tu maestro. Y si tú falas a Jesús que lo amas, él faló: el que me ama obedece mis mandamientos, porque la traducción correcta es: el que me ama obedece mis mandamientos y los mete por obra.
e eu, meu Padre, vendremos a fazer morada em ti. Nunca falou, el que escuta mi palabra va a tener una vida linda y maravillosa, fuera de problemas. Él nunca faló eso. ¿Quién es el que te fala esto? El Satán. El Satán en el desierto, cosa faló. Si tú eres filho de Dios, ¿por qué estás pasando fame? ¿Cuál es la voz que está te atormentando? Si tú oras, si tú yeyúas, si tú tienes una vida consagrada, ¿por qué todos estos problemas? Después, cosa hizo el Satán. Fue el Satán que llevó al templo a Jesús. Y fue el Satán que le abrió la Biblia y le faló, si eres filho de Dios, tírate, porque escrito está que a sus anjos dará orden para que tu cabeza o tu pie no tropiece en ninguna piedra. Y hay mucha gente que quiere estar tentando a Dios. No, escrito está que no tentarás. Ahí como cuál fue la reacción de Jesús. La reacción de Jesús era de un soldado. Utilizó la espada del Espíritu. Cuando vino el Satán con su falatorio de serpiente para querer inyectar desánimo, dúvida, ansia. ¿Dónde está Dios en el negocio? ¿Por qué no está aconteciendo? ¿Por qué estoy pasando adversidades? El bitajón y la jabaná de Yahshua, de nuestro maestre, fue: yo sé que estoy en el desierto, pues no me está viniendo a hablar nada de nuevo, mas yo confío en las promesas de Dios, que Él nunca me va a desamparar. Eso fue la sola respuesta que le dio el Satán. Pues me puede mostrar que estoy en la cama, que estoy enfermo, que tengo lepra, que estoy en la fosa de los leones, que estoy náufrago en el mar, mas yo confío en la promesa de Dios. Y lembrémonos que nosotros necesitamos los tres niveles del Espíritu Santo. El primero es arrepentimiento. El segundo es el bautismo de Espíritu. ¿Qué es eso? No solamente obedecer a Dios, mas confiar en Dios. Entonces ahí recibo el bautismo del Espíritu, porque yo ya confío en sus promesas. Y después el bautismo de fuego, que es que en medio de la prueba voy a continuar confiando en Dios. ¿Y cuál fue el gran ejemplo de nuestro grande Maestro Jesús? Que el edicto romano era que cuando una persona estuviera crucificado, solamente podría de ser muerto. ¿Y cuál fue? Cuando no había más esperanza humanamente. ¿Y cosa le falaban los demás? Sálvate, si eres filho de Dios, sálvate, fa milagros, chama Elías. ¿No le falaba eso a la gente? En vez de su cosa fue, ¿cuál fue? En tus manos dejo mi espíritu. Yo confío, aunque si yo no entiendo el mover de Dios, aunque si yo, mis capacidades humanas en ese momento me están afligiendo, yo confío y en tus manos dejo, Señor, porque yo sé que tú me amas. Muchas veces Jesús lo faló, muchas veces Él lo demostró. Y de tan manera Dios amó al mundo que entregó a su propio Filho. ¿Qué más usted necesita para acreditar y para ser un poco más solto, un poco más, dejarse un poco más rolar y no ficar esa vida preocupada? ¿Y sabe por qué? Porque usted puede ser un grande teólogo, saber hebraico, aramaico, hebreo para hebreo, vivir en Jerusalén, pero lo que usted transmite es lo que usted enseña. Yo siempre falo que la mejor pregação é o testemunho de vida. Se você fala que é cristão, pero lo ven sempre preocupado, magoado, ansioso, desanimado, médico, cúrate tú mismo antes de ir a curar a los otros. Entonces nosotros tenemos que vivir esa esperanza. Cosa falo yo. Yo sé que he perdido mis riquezas, yo sé que he perdido mi familia, yo sé que estoy aquí ante vocês, una chaga,
mas sé que el mío Redentor vive, y sé que Él se alzará y defenderá la mía causa. Y eso se llama saber descansar en las manos de Jesús. Señor Jesús, en este momento, príncipe de los pastores, grande mestre, nuestro rey ungido, tú que derramaste la sangre en el madero por amor nuestro, tú que nos muestras y nos estás llamando en este momento a tener confianza en ti, que aunque si nosotros no comprendemos tus caminos, no nos tenemos que desalentar y tenemos que tener confianza en ti porque tú nos amas. Guarda esta palabra y medítala, que el Señor te abençoe y alce el tu rostro, ilumine el tuo viso con el suo shalom, que tú possas ricevere la paz de Cristo que excede todo entendimiento. Que aunque si tú no ves a Jesús, aunque si tú estás atravesando un momento de agonía, de problemas, estás caminando en el desierto, Él está contigo. Él lo faló. Yo estaré contigo hasta la final de los tiempos. Pero ten caminos, ten decisiones que solamente Él sabe el por qué. Y nosotros tenemos que ser obedientes como el pueblo de Israel cuando hizo su pacto en el Sinaí. Nashe benisma, paró y entenderó. Yo debo far, lasciarme rolar. Y en el camino comenzó a comprender. Y no al contrario, primero quiero comprender, primero quiero ver para después hacer. Eso no va a funcionar y vamos a estar siempre en el desierto. Y Dios quiere gente fuerte que atraviese el desierto y que conquiste. Nosotros tenemos que conquistar nuestra familia. La paz se conquista. Si estás orando, continuar a orar. Si te estás santificando, continuar a santificarte. Porque Él llegará en el momento justo. Te doy un grande abrazo a todos desde la bellísima città de Venecia, Italia. Terminé el mensaje.